Conoce los motivos por los que se ha llevado a cabo la dimisión en bloque del equipo directivo del Instituto de Corbera. Bueno, me pregunta usted por un tema que a día de hoy está resuelto ya por el equipo de la Consejería, por la Dirección de Personal, hace ya algunos meses. Efectivamente, el equipo directivo del IES de Corbera anunció su intención de presentar su dimisión al estar en desacuerdo con una decisión adoptada por la Dirección General de Personal Docente relacionada con la dotación del profesorado. Tras analizar la situación y ver todas las opciones existentes y teniendo siempre como referente los derechos del alumnado, esta misma Dirección General de Personal ofreció un refuerzo de plantilla. Como consecuencia, el equipo directivo no llegó a formalizar su dimisión. Es, por tanto, otro ejemplo de que valoramos cuando llega un problema, se estudia, se analiza en detalle y se intenta resolver y analizar la situación para ajustarse la medida al contexto de la mejor manera. Gracias. Señora consejera, no podemos dar un mensaje a los equipos directivos que para conseguir mejoras en sus centros educativos tienen que amenazar con la dimisión. Esto que ocurrió en Corbera, en este centro educativo en concreto, es una llamada de atención sobre las dificultades que hay a la hora de cubrir las plazas necesarias. Entendemos, sin lugar a dudas, que en este caso la Dirección de Personal Docente tenga que evaluar y que valorar si procede o no procede. Pero yo le digo algo, señora consejera, que además de ese filtro que tienen que pasar, normalmente los equipos directivos, a los que usted antes alababa por el trabajo que están desarrollando, y lógicamente eso es innegable, los equipos directivos suelen tener razón cuando solicitan lo que solicitan. Y lo que se genera aquí, por eso se planteó la dimisión en bloque del equipo directivo del Instituto de Corbera, lo que se plantea es una impotencia absoluta por parte de los equipos directivos que tratan de gestionar de la mejor manera posible los centros y los derechos del alumnado y también, evidentemente, los derechos del profesorado, una incapacidad absoluta para poder hacerlo de manera rápida, sino que tienen que llegar a estos extremos. Usted dice que no se llegó a formalizar la dimisión, pero no se llegó a formalizar la dimisión porque ustedes reaccionaron de manera rápida, a pesar de que anteriormente les habían dicho en varias ocasiones que no. Por tanto, en esta comisión, señora consejera, es el momento que explique por qué primero se les dijo que no y luego, cuando hay una amenaza de dimisión, se les dice que sí. ¿Cuáles fueron los criterios? Si hubo modificaciones sensibles, me refiero a la situación que planteaba el equipo directivo, si plantearon algo inicialmente que luego decidieron plantearlo de otra manera, o si sencillamente desde la Dirección de Personal Docente se dieron ustedes cuenta que efectivamente el centro educativo tenía razón en lo que solicitaba. Esto por una parte. Y por otra parte, señora consejera, me gustaría preguntarle, aprovechando la situación y aprovechando esta pregunta y este caso en concreto, si sabe usted de más centros educativos que estén solicitando que se cubran plazas concretas, que hayan solicitado profesionales específicos y que se les haya negado, y si esto cree usted que va a volver a pasar por algunos centros educativos. Nada más, gracias. Bueno, le explico un poco en respuesta a sus preguntas también. Mire, en el caso de Corbera confluyeron dos problemas diferentes. En el inicio del curso, como le dije en mi primera intervención, ambos ya se han solucionado. Y ambos requirieron la intervención de nuestra consejería, ¿no?, de la Dirección General de Personal concretamente. Tras la adjudicación de vacantes al personal interino al inicio del curso, el 30 de agosto, primera adjudicación, una docente adjudicada de dicho centro solicitó la compatibilidad por ejercer un cargo público. Esa autorización, que viene de Función Pública, al hilo con otra pregunta anterior, se retrasó en llegar la documentación y estuvo un tiempo sin cubrirse esa plaza de inglés. Hubo un tiempo ahí que esa asignatura de inglés es cierto que estuvo sin poder cubrirse porque no llegaba la compatibilidad de la docente. Posteriormente ya se soluciona. Y el segundo de los problemas, que es el que usted pienso que me está comentando, fue más complejo. Es el de la causa de la propuesta de la dimisión. A finales de curso, la Consejería de Educación sabrá usted que comunica a los equipos directivos las plantillas correspondientes al año siguiente. Los equipos directivos reciben ese correo y ahí pueden hacer alegaciones, si están de acuerdo o no lo están. Durante este proceso, pues, lo normal es que haya intercambios de peticiones y reajustes con lo que llega o no llega. El equipo de Corbera solicitó, entre otras alegaciones, la sustitución de una profesora y esta profesora no estaba de baja. Se le tenía que hacer una adaptación del puesto laboral al tener una enfermedad reconocida. La Dirección General de Personal Docente mantuvo incontables llamadas con la dirección del centro y se intercambiaron muchos correos electrónicos. Y, finalmente, con un informe del Servicio de la Inspección Educativa en la mano de este caso, la inspectora del centro, y una vez analizada la plantilla, se le comunicó a la dirección del centro que tenía recursos suficientes con sus profesores y sus profesoras
para cubrir los puestos y no hacía falta otro profesor. Esa fue la respuesta inicial que se le dio y que usted me ha comentado. ¿Qué debemos asumir en la consejería? Que los trámites se prolongaron en el tiempo, eso es cierto. Se prolongaron y la resolución final no llegó hasta finales de octubre. Eso es así y ya lo reconocemos de mano, que esos tiempos los hay que cortar y que no estuvo bien, tendría que haber llegado con anterioridad. El día 5 de noviembre, el equipo directivo comunicó a su claustro y a la Dirección General de Personal Docente su intención de dimitir. 5 de noviembre. ¿Qué ocurre en ese momento? El director general de Personal Docente, nos reunimos, todo el equipo, todo el Consejo de Dirección de la Consejería, a tratar este tema. Estuvimos en contacto con la dirección del centro y se vuelve a plantear, escuchando de nuevo a la dirección del centro, todas las dificultades que nos planteaban. Se vuelve a plantear y afrontar de nuevo el problema, las circunstancias personales y profesionales de los docentes que allí había, en qué podía mermar en el aprendizaje de los alumnos y a las alumnas, porque estábamos ya en noviembre, en el ritmo de aprendizaje de los niños, porque los horarios ya estaban hechos y en marcha y habría que modificarlos. Entonces, era una repercusión muy grande y de gran impacto para toda la comunidad educativa. Se puso eso sobre la mesa y allí se decidió el reajuste que solicitaban desde la consejería, desde el centro, y se les asignó el profesional. Esas fueron las causas. Y desde ahí, pues, una vez analizada la situación, se les da ese refuerzo solicitado y se solucionó el problema. Y por eso luego la dimisión no se llevó a cabo. Ese fue el motivo. Desde ahí sacamos la conclusión de que tenemos que agilizar los plazos para que esto no nos ocurra. Es cierto que a principio de curso hay cantidad, yo como directora lo sé, es cantidad de alegaciones de todos los centros en las que llegan alegaciones pues pidiendo más personal y ajustando las plantillas. Y hay muchísimo trabajo en esos momentos en plantillas. Con esto no quiero decir que lo estoy disculpando, quiero decir que debemos de mejorar para que no nos ocurran estas cosas y cualquier decisión se le puede decir a los centros al comienzo de curso, para que sea una u otra no podamos vernos afectados por esto y que el 5 de noviembre un centro ya tiene que tener claro todo su personal y su profesional. Por tanto, tomamos el guante en ese sentido y lo hemos hecho desde el primer momento para intentar que no nos vuelva a ocurrir el curso que viene. No soy conocedora de otros centros a día de hoy. La verdad es que no. Bueno, llegan muchísimos correos a la Dirección General de Personal, pero a día de hoy yo no soy conocedora de que haya otro caso en este sentido, como usted me pregunta. Gracias.